Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Miren que volviendo a nuestra esencia, nace en medio de esta profunda crisis de identidad que es tan palpable en nuestra sociedad. Cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, es muy fácil convertirnos o volvernos presos de tantas prácticas y tantas ideologías que nos alejan por completo de nuestra verdadera identidad, de nuestra esencia como hijos de Dios. La conversación de hoy, el testimonio de hoy, precisamente es un ejemplo de esto, pero sobre todo de la gran misericordia de Dios que jamás se rinde y que no deja perder a ninguno de sus hijos. Bienvenidos. Querida Anabela Verguero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nati, súper bien. Un placer estar aquí con vos. Gracias por invitarme. Me encanta que se haya dado este espacio y se lo digo porque Anabela es de esas invitadas que uno sabe y entiende que son voluntad de Dios, porque llegó a mi vida, y no la conozco en persona, nos conocemos a través del teléfono, de las llamadas, pero creo que nos conocemos más que personas que vemos en nuestro día a día. Hemos podido compartir y abrir nuestro corazón de una manera muy especial. Y uno sabe que Anabela, que Dios uniendo esos punticos, uniendo esas personas y esas almas para un propósito mayor, quisiera que antes de yo presentarte, te presentaras tú a quienes nos están viendo. Vale, me encanta Nati. Es la primera vez que nos vemos así también en persona porque hemos tenido muchas conversaciones, pero por teléfono. Nada de vernos las caras, así que acá estamos frente a frente. Bueno, yo soy Anabela, argentina, criada en México y soy diseñadora de modas. Así que imagínate cuánto la identidad juega, digamos, dentro de lo que yo he hecho todos estos últimos años, ¿no? Porque la moda y la identidad prácticamente están de la mano. Así que ahora estoy en Sarasota, estoy en Estados Unidos, hace ya 7 años que vivo en Estados Unidos, y he practicado tanto en la moda como en el mundo del arte. Así que como un piecito tanto en la moda como en el arte, siempre hablando de identidad desde diferentes perspectivas, también atravesada por todo un cuestionamiento propio, con ¿no? mis propias vivencias con la identidad. Y esto es súper vulnerable, porque siempre compartí mi arte de una forma muy expuesta, pero hablar desde el corazón es diferente, ¿no? Hablar desde el arte es una cosa, hablar desde el corazón es otra. Así que téngame paciencia y compasión hoy. No, 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 con todo, porque abrir el corazón no es fácil, eso lo sabemos perfectamente, y más cuando uno sabe, Anabela, de cierta manera que se ha equivocado en muchas decisiones por ignorancia, por terquedad, por desconocimiento, por tantas cosas, pero para Dios, y tú eres un ejemplo de eso, que para Dios no hay imposibles y que Él solo busca un corazón limpio, un corazón que de verdad quiera abrazar la verdad y quiera seguir sus caminos. Sí, sí, para Dios no hay imposibles. He sido muy testaruda, cabeza dura, y si Dios pudo entrar nuevamente en mi vida, creo que es una buena prueba de cuánta paciencia, cuánto amor nos tiene, diría. ¿Cómo dirías que era tu vida antes de volver a encontrarte con Dios? ¿Cuáles eran tus ideales? ¿Cuáles eran tus principios? ¿Cómo te definías? Cuando uno escribe, digamos, en las redes sociales, Anabela, que hoy en día te dicen, descríbete tu descripción, ¿cuál sería esa descripción que tú pondrías para que la gente sepa de quién estábamos hablando antes y a quién vamos a conocer hoy? Bueno, yo creo que siempre hubo una esencia que permaneció, hubo un hilo, ¿no? O sea, siempre la presencia de Dios de una forma u otra estuvo. Por más que estuvo bajo el telón, sí puedo señalar momentos que fue como, wow, eso fue de Dios, eso fue de Dios. Pero la descripción que yo tenía era una frase de Oscar Wilde que decía, definir es limitarse. Entonces, como que yo me corría, ¿viste? I run away en contra de todas las definiciones que pudieran existir porque sentía que había tanta carga, ¿no? En muchas definiciones. Y esa fue la forma en la que de hecho me describí en mi primera cuenta de Twitter. Sí. Cuando yo trabajaba en medios de comunicación y trabajaba mucho en el tema de la moda, cuando empezaron a hablar tanto de la moda fluida, recuerdo, moda fluida, sin estereotipos, la deconstrucción, la vuelta, la construcción nuevamente, yo decía, pero ¿de qué me están hablando? O sea, ¿cómo se come y se digiere esta locura? Bueno, hablando de la deconstrucción, en sí, como lenguaje surge
hace ya como 40, 50 años. El tema es que se empezó a hacer mainstream, al menos desde el 2010, 2012, diría yo, que empezamos a hablar como de esta moda fluida, a género, unisex, y yo fui una de las precursoras en Argentina en hacer las primeras pasarelas de moda con género neutro, la llamaba yo, ¿no? Pero siempre cuestionando un poco qué significa ser mujer, o sea, qué significa ser mujer en Latinoamérica contemporánea. Y en esa investigación, digamos, descubrí diversos marcos, diversos, también otra palabra como fluidos, ¿no? Que ya la hemos usado tanto que pierde valor o pierde significado. Así que creo que las dos hemos estado en industrias que han usado mucho ese lenguaje, ¿no? Y entender también de dónde viene ese lenguaje, eh, creo que nos da un poquito más de contexto sobre qué es lo que estamos haciendo. O sea, ¿por qué tenemos la necesidad de neutralizar la feminidad, por ejemplo? Y yo neutralicé la feminidad en mí por muchos años, como por 7 años, pero porque estaba aterrorizada de mi propia feminidad. Entonces, me encantaría compartir como ese backstory de decir, ok, sí, yo hablé de feminidad, hablé de ser mujer, y a la vez también me daba terror ser Sí. mujer, me daba terror la feminidad con sus razones, por supuesto, ¿no? Y creo que esas razones se pueden compartir también a nivel colectivo. Creo que otras mujeres también han tenido conflictos similares y que han encontrado como respuesta la neutralización de nuestras cualidades más preciosas y más hermosas, y que a la vez también tenemos que proteger Y de más eso vamos a que hablar porque hay un claro ataque, y lo hemos hablado antes de esta entrevista, precisamente a la mujer, a la feminidad cada vez es más frecuente, Anabela, mm, encontrarnos con estadísticas que apuntan a que las mujeres, a que las jóvenes, a que la nueva generación de mujeres se siente completamente ajena a su identidad femenina. Es más, le temen o le han inculcado incluso detestarla, no amarla, sí. no abrazarla. Y te comentaba yo que hace aproximadamente un año y medio que iba a la capital colombiana, Bogotá, después de muchos años, me encontraba con una realidad que me impactaba y era ver a muchas niñas vestidas de niños, muchas niñas masculinizadas y jovencitas. Y yo decía, Dios, este plan está cada vez más fuerte y dónde estamos nosotros como adultos, como padres, como psicólogos, ayudando a estas jóvenes a no caer en la trampa de este feminismo nefasto. Pero bueno, vamos a empezar por el Eso. principio. ¿Cómo empieza este caminar tuyo por estas ideologías? Porque tú naces en un hogar católico, naces Yo, en unos padres que eran catequistas. ¿Cómo comienza todo, Anabela? bueno, yo nací en Córdoba, que en sí es una provincia en Argentina que se la conoce por ser un poco más tradicional que la capital, por ejemplo, ¿no? Y sí nací en un núcleo muy católico de parte de mis padres, un catolicismo moderado, un catolicismo como con una base fundamental moral, pero no necesariamente con la educación religiosa que hoy por ahí mis padres ya han adquirido, ¿no? Es como ese catolicismo que yace en la cultura. Pero a la vez, dentro de una familia extendida, la forma en la que se fue usando el catolicismo eh, era muy, muy incoherente. Entonces, como que yo misma heredé esa cuna entre sí, tengo estos valores católicos, pero a la vez veo que se practican de una forma que parece más perversa que real, ¿no? O sea, no veo a Dios representado en estos lugares. Entonces, de muy chiquita me fui. Yo me acuerdo como que a los 12 años tenía estas discusiones con mi abuela en la mesa sobre la verdadera esencia como de Dios, y yo no lo veía, o sea, no lo veía en los comportamientos, no lo veía, entonces yo decía, yo no puedo, o sea, no puedo ser incoherente, entonces me voy, ¿no? O sea, si este no es mi lugar o si este no es mi rebaño, en cierta forma, me voy. Y sí me identifiqué por muchos años con esta idea como de la oveja negra, ¿no? Que tanto se habla en la psicología, y a la vez digo, ay, qué perverso que se la llame la oveja negra. O sea, siempre se habló de la oveja, ¿no? Que se va del rebaño, la número 100, ¿no? De las 99, pero ¿por qué tenemos que decir que es esta oveja negra y ponerle, no es tan tétrico, ¿no? Entonces, pero como se hace tan tétrico esta idea como de separarse, que también uno empieza a adquirir como que ese peso o ese estigma en cierta forma que está alrededor de esta nueva clasificación de oveja negra. Entonces,
siempre fui una chica muy buena, muy pura, o sea, como muy, viste, muy by the book, toda suave, deportistas, tareas, súper disciplinada, súper ambiciosa. Y tuve muchas mudanzas, ¿no? Esa primera mudanza en México a mis 12, cuando yo estaba, digamos, pasando de ser niña a adolescente, y esa transición la hice en un nuevo marco cultural que fue muy ajeno y muy diferente a lo que yo venía en mi Córdoba rural, ¿no? Y después, a los 22 que regreso a Argentina, y ahí sí regresó a Buenos Aires, ahí fue otro como shock cultural, que todo eso, en cierta forma, todos esos cambios inciden en la forma en la que construimos nuestra identidad. Y no sé si vamos bien, Nati. Perfecto, Y tranquila. después, o sea, ya de niña yo tenía ciertas características, ¿no? De mi feminidad, de mi desarrollo adolescente, que se empezaron a significar de una forma en la cultura que yo no entendía, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo? O sea, se habla de mi cuerpo de esta forma, ¿no? ¿Por qué se lo ¿Qué sexualiza? eran las cosas que te empezaron a ti a Por cuestionar? ejemplo, cuando ya tenés, ¿no? Tenés pechos, te desarrollás, es como que para vos sos una nena inocente, no tiene ningún trasfondo más allá de mi cuerpo está cambiando, ¿no? Pero estás en culturas donde por ahí se sexualiza mucho el cuerpo de las niñas, se objetiviza también mucho, es este objeto del que puedo hablar, puedo comentar, entonces ese acompañamiento de estas adolescentes que yo digo, no tenía la menor idea que me estaba pasando. Yo no quería que me estuviera pasando esto porque era algo que era fuera de mi control, ¿no? Entonces, como que sí, en todo, digamos, ese proceso, hubieron muchísimos sacudones a esta identidad en formación. Y que después tuvo, digamos, incidió mucho en lo que empezó a pasar a mis 24 años, que ahí fue como cuando hago una renuncia y digo, ok, si la feminidad es algo peligroso y si ser una chica buena es peligroso, yo ya no quiero ser más esto, porque vos sos femenina, te moves de una forma, te vestís de una forma, te presentás y es como que es este regalo de belleza, de pureza y a la vez, en mi ocasión, fue ultrajado en algunas circunstancias. Entonces, sin darme cuenta, yo, que amaba ser mujer, que yo siempre de chiquita toda así, y mi mamá dice que yo me sentaba y hablaba, y mis Barbies, todas las Barbies con sus zapatitos, con sus falditas, con todo, y no que la Barbie en sí sea tampoco un ejemplo pero que había como este amor al detalle, al cuidado, a la moda como belleza, a la moda como expresión de esa feminidad. Eh, bueno, a los 24 años quedó detonado, implosión completa. Pero fue por un Eh, tema personal, o sea, por una vivencia personal que te hace a ti como entrar en negación y en decir, bueno, pero esto no, entonces no está bien. sí, yo diría que fueron esas tres cosas, ¿no? Esa mudanza, regreso a Argentina, que fue de una semana a otra y fue muy forzada y como que me sacudió el suelo completamente. Ahí también es la primera vez que como familia nos separamos, entonces mis papás se van a vivir a Brasil y con mis hermanas nos quedamos en Argentina, entonces como que nos fragmentamos mucho como núcleo familiar. Ahí empecé la universidad de moda y ahí había un mentor en particular que tenía cierta forma de dirigirse a las mujeres y tenía, ¿no? Era el profesor de la deconstrucción y la subversión, y a la vez también había sufrido una agresión muy fuerte de parte de una pareja, y eso yo creo que fue la gota que rebalsó el agua, que fue como, o sea, fue el quiebre, ¿no? Y dentro de ese quiebre, que es esa herida, yo me pregunto hoy, ¿qué deja entrar uno, ¿no? Cuando uno tiene esos traumas que son tan reales y que muchas de las mujeres feministas pueden darte todas las cifras y todos los porcentajes de esos traumas que vivimos como mujer. El tema es, ¿dónde está la sanación de eso, no? ¿Qué dejo entrar en esa herida? Y bueno, yo dejé entrar todo un bagaje ideológico que se viene desarrollando por décadas. También dejé entrar mucho como una concepción más oriental de lo que es la espiritualidad, que yo creo que también tiene mucho que ver con eh, estos despertares espirituales que hemos estado viendo en estos últimos 60 años. O sea, desde los Beatles, que George Harrison se fue con los Hare Krishna, viste, en la India, la Beat Generation, 10 años antes, también había usado en cierta forma este orientalismo como un despertar espiritual. Entonces, muchas de las cosas que yo fui viviendo
a partir de mis 24 años, veo cómo han también jugado su rol a nivel colectivo y a nivel cultural. Pero Así que yo fui ahí quiero detenerme porque esto es valiosísimo y especialmente para ayudar un poco a orientar a los padres. Y yo te decía, tu testimonio es muy poderoso en esta época y que el Espíritu Santo te haya iluminado de esta manera porque eres una niña demasiado preparada, pero porque además todo esto no lo conoces por teoría, lo conoces por vivencia, por práctica. Entonces, una herida o varias heridas que se fueron acumulando en tu interior hacen que tú sientas un rechazo profundo hacia tu feminidad, hacia ese don tan maravilloso que es ese regalo que Dios nos ha dado a nuestra identidad femenina y que abrazas puntualmente. Esa vulnerabilidad hace que tú te empieces a refugiar tanto en prácticas espirituales como en estas sí. ideologías. Ponles nombre, no importa. ¿Qué En ese empezaste a momento hacer? todavía no tenían nombre. Imagínate que estamos hablando de 2013, 2014. Yo me fui a vivir a Copenhague también por un año, que tienen otra relación en completo con ciertos marcos culturales con lo que respecta a ser mujer. Entonces yo vuelvo de Copenhague, yo ya había tomado mis primeros cursos de estudios de género, pero era como una precursora, ¿entendés? Era como, esto es la primera vez en mi vida que escucho sobre esto, a pesar de que por ahí en Estados Unidos ya venían desarrollándose hace bastante. En Argentina era como, demos estos pasitos, todos online, porque en ese momento en Argentina no había acceso a cursos de estudios de género, al menos que yo supiera. Entonces, muy de a poco, porque tampoco me consideraba feminista a los 23 años. De hecho, a los 23 años yo ya hacía collage políticos, trayendo como las marchas feministas, la cultura popular que coopta el discurso feminista, pero es hipersexualizado, se llaman feministas, ponen feministas, ahí Beyoncé ponía feminista, viste, en su concierto. Yo tenía 23 años y yo todavía no me identificaba como feminista. Era como que yo había puesto estos argumentos, digamos, en mis collages para ver cómo se relacionaban unos con otros. Y a veces me enojaba, a veces digo, esto no es el verdadero valor de la mujer, pero a la vez empecé a abogar, ¿no?, en este nuevo espacio que era el feminismo, y no era nuevo espacio, pero para mi generación fue un nuevo espacio. Empecé a abogar sobre los derechos de la mujer dentro de un marco, dentro de la arena del feminismo. Y sin darme cuenta, yo había cooptado esta idea de estamos en la lucha, esto, viste, o sea, es una trinchera. Y la feminidad y el ser mujer, en cierta forma, son trajes que nos sirven para pelear esta batalla. Y yo realmente, por estos traumas que yo traía, el ser mujer o la feminidad era peligro, o sea, era un peligro. O sea, yo era mujer o me vestía más femenina y me exponía de una forma que yo no quería asumir otra vez ese trauma infligido, ¿entendés? Otra vez Entonces, En sí, ese momento, perdona, Ana, es cuando tu aspecto físico empiezas a transformarlo, o sea, sí, eso empieza a cortar el pelo repercutir en tu aspecto físico. mucho. La primera vez fue cuando me mudé a Copenhague, que sí ahí hay como un entendimiento mucho más neutro entre las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces ahí yo me acuerdo que empecé con las t-shirts más holgadas, con pantalones más masculinizados y empecé a cortarme el pelo, cortarme el pelo, cortarme el pelo. Después me lo dejé larguito un poquito de vuelta y llegó un punto que fue a los 26, que tenía una batalla interna muy, 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 muy grande, unos pensamientos muy oscuros y me estaba yendo muy bien profesionalmente, como que de pronto en esa edad temprana, digamos, ya empezaba a tener mi marca, a hacer todas estas pasarelas. Yo decía, ¿cómo puede ser que tenga todo esto en cierta forma solucionado, pero yo siento tanta insatisfacción, vacío y estos pensamientos oscuros? Y ahí fue cuando digo, tengo 26 años, 25 años, si sigo esta vida, yo sé que ese fueguito de vitalidad que tengo adentro, si sigo esta vida lo voy a aniquilar completamente. Entonces tiene que haber un cambio como que tan drástico para poder salirme, como salirme de, no sé, del dolor, de esto, del otro. Entonces ahí dejo todo, me rapo la cabeza y estamos hablando 2016. Ahí yo ya iba al templo Hare Krishna a estudiar el Bhagavad Gita. O sea, siempre tuve mucho interés entre encontrar la verdad e ir hasta lo más profundo para encontrar la verdad. A veces me llevaba a unos rabbit holes que no eran los mejores. Pero sí, ahí me rapo y dejo todo y digo, como que voy a aniquilar a esa persona que fui y quiero renacer
algo diferente, algo nuevo. Sí, y me mudé a Londres. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo renaces tú? O sea, ¿cuál era la visión que tenías en ese momento de renacer? ¿Y qué pasa en Londres? Porque sé que en Londres viene otro momento, otro punto de inflexión que te sumerge más en este mundo tan oscuro. Fue tesis, antítesis, síntesis. Entonces, si mi tesis era esta chica buena, pelo largo, toda viste, dije, ok, o sea, chao, la good girl. Entonces, tengo que explorar como que lo opuesto a lo que soy, y ahí también quiero hacer hincapié en algo. Quiero como que estudiar esto opuesto a lo que soy para entender quién realmente soy. Entonces ahí es como que me adentré en una búsqueda personal de, ok, no sé quién soy, vamos a explorar. Ahí es donde creo, yo fui a unas terapias ahí de integrar la sombra, ¿no? O sea, no está la luz, sino esta integración de nuestra sombra, que creo que tiene que ver con más una terapia de Jung, ¿no? Y, y que tiene que ver también con una concepción más orientalista de la construcción del yo. O sea, el yo en el cristianismo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es la virtud, es lo más puro, es luz. Dios no es la integración con otra fuerza de igual poder que Dios, que es la sombra. ¿Entendés? No hay otra cosa que esté, digamos, en opuesto a Dios. En las filosofías más orientales es como que es el yin y el yang. Entonces, cuando vos tenés que abrazar tu opuesto complementario, de pronto te encontrás en un espacio donde decís, todas estas cosas que no son virtuosas en mí, las tengo que descubrir, las tengo que explorar, las tengo que abrazar, las tengo que integrar. Y es como, ¿cómo? O sea, hice eso 4 años. ¿Cómo vas a integrar todo eso? Y muchas veces incitada por terapias, incitada por... Y vos decís, justamente el cristianismo habla de otra cosa, habla de sacrificar todas esas instancias que son vicios, que no hablan de la virtud y de la benevolencia natural a la que fuimos llamados, digamos, por Dios. Entonces, bueno, ahí te estoy dando un pequeño paréntesis de lo que pasó 5 años después de yo estar como en ese torbellino. Y en ese torbellino me metí a todo, lo que te imagines, o sea, a toda terapia que te imagines, toda filosofía. Bueno, estuve en Ayurveda, con un coach, con una astróloga, con un guía espiritual. O sea, yo en un mismo año podía tener 5 personas que me estaban ayudando, ¿no? La terapeuta alternativa, el coach, como es el guía espiritual, la astróloga y la que me hacía sanación con colores y con cristales. Y vos decís, y yo cada vez más, y encima estaba también en un ambiente que era muy tóxico, en un ambiente de moda en Londres que fue todavía mucho más grande que mi primera experiencia esa de moda con la que yo me había encontrado en Argentina. Yo digo, wow, o sea, era todo muy oscuro, todo muy oscuro, Y en todo medio el tiempo. Y en medio de todas esas prácticas que estabas haciendo, donde estabas buscando otra vez reencontrarte, descubrir quién eras, ¿qué pasaba en tu interior? O sea, experimentabas momentos de paz, de alivio, o sencillamente sentías que tu vida iba en ese torbellino. No era un torbellino constante. O sea, no tenía, excepto una vez al año que volví a visitar a mi familia, no tenía momentos donde digas, esto es paz. Siempre fui súper simpática, súper congregadora, muy amorosa con otras personas, siempre fui como muy, entonces armé colectivos, armé actividades, o sea, fui muy productiva desde el lugar de este torbellino que yo estaba viviendo adentro era hermético, por más que vos lo podías ver representado en mi apariencia física. En el arte, fue como yo digo, el arte a mí me salvó, porque dentro de todo el arte fue un espacio en donde yo podía expresar estas cosas para las que yo no tenía lenguaje, o sea, yo no entendía qué me estaba pasando. Yo tampoco había entendido esa instancia de agresión con mi pareja hasta 3 años, porque uno no piensa que esas cosas pasan en un espacio de pareja. Entonces, imagínate que de pronto había una olla a presión, abro esa olla a presión rapada, vestida media que como militar, y empiezan a salir un montón de cosas, y digo, ¿qué hago con todo esto? Temas intergeneracionales, temas de la relación de mi madre con su madre, de esto, de lo otro. Entonces vos decís, pará, o sea, esto es demasiada información y yo solo tengo 25 años, no tengo la edad, digamos, la madurez emocional y estoy sola, lejos de todo mi sistema de apoyo, que lo hice yo, o sea, yo me
hice, fue una decisión muy consciente. Entonces diría, no sé si hubo un momento de paz. Yo sabía que la paz existía, yo la buscaba. El tema es que, no, fue un momento, yo veo fotos de mí en ese momento y yo le quiero dar un abrazo tan grande y darle tanto amor, porque fue difícil. Ana, ¿cuál creerías tú y cómo podrías definir, según tu experiencia, que son las consecuencias más graves de recurrir a este tipo de prácticas? ¿Qué sucede en nuestra alma? ¿Qué sucede en nuestra mente cuando empezamos a abrir todas estas puertas que definitivamente nos alejan de lo que estamos llamados a hacer? Em, yo creo que yo lo usé creativamente, entonces pude ver la incidencia no solamente en mi alma, sino como un personaje que se va, viste, cambiando dependiendo de los diferentes marcos que fui tomando. Entonces, puedo ver, digamos, la incidencia que adoptar ciertas ideologías fueron teniendo en mi apariencia. Eh, yo creo que es una confusión y no es el estado natural del alma. Entonces, es como que vivís en un espacio de artificialidad en cierta forma. Ahora, yo que soy hipercreativa, yo lo usé creativamente y yo decía, no sé qué me está pasando, pero en algún momento esto va a tener sentido. Entonces, estaba dentro de este proceso creativo, en cierta forma, eh, y que también podemos hablar muchísimo de cómo las escuelas creativas han tomado ciertos principios para enseñar procesos creativos que muchas veces parten de la premisa de que necesitamos destruir para crear. Entonces, con esa premisa, yo me tenía que destruir a mí, me tenía que deconstruir para poder crear, ¿no? Esta nueva versión mía y que tiene que ver con prácticamente vivir en un estado perpetuo de resistencia y revolución. Imagínate, yo existo en la medida que me revoluciono, yo existo en la medida que eh, vivo en este estado perpetuo de deconstrucción. Es como no se termina más en la vida esto. Te puedes meter en este tornado y nunca más en la vida te salís de eso a menos que lo puedas ver, que te puedas salir, que puedas dejar entrar otras cosas o sea, otras cosas yo diría a Dios, dejar entrar a Dios en esa herida y que te sane y que te renueve Dios, no el cristal bañado en sal con la luna llena, no la astróloga, no las olas del mar y el eclipse, Dios. Es algo muy firme, es algo intergeneracional, trascendental, ha estado acompañándonos generación tras generación de una forma institucionalizada, abraza la verdad de una forma tan pura y transparente. Entonces, lo que no es puro, lo que no es transparente, lo que no es bello, no, hay que correr para el otro Hay lado, hay que que poner. salir corriendo, hay que huir, hay que huir. Y hablas tú, y en este punto quisiera que nos concentráramos en este momento de la conversación, porque es muy triste y cada vez lo palpo más y me asusta porque soy mamá, tengo dos hijas. Y vemos jóvenes, Anabela, que los padres los educan, los envían a los mejores colegios y después el sueño es que entren a las mejores universidades donde se ganen becas y puedan entrar y uno con orgullo dirá, mira, es que mi hija fue aceptada en tal o Y universidad, pero de repente llegan esos hijos después del primer semestre a casa y los padres descubren que son otras personas, o sea, que los valores, que las creencias, que las ideologías son completamente distintas y que básicamente le dicen al papá, sabes qué, tú estás equivocado, tú me creaste o me criaste en una cuevita de cristal, una cajita de cristal y no, la vida no es así, vienen completamente adoctrinados de las universidades. Tú que lo viviste en Londres, más palpable en las escuelas de moda, ¿cómo puedes describir lo que está sucediendo hoy en día en el sistema educativo, en el sistema educativo superior y cómo podemos contraponernos como familias a esto que se está viviendo? Yo mirándolo para atrás no lo puedo creer. Es como que lo veo y digo, ¿cómo puede ser que estemos pagando, digamos, este tipo de educación? Al menos lo que ha sido en ese momento, era la mejor escuela de arte y yo entiendo que en el arte uno no quiere ir como más allá para presentar cosas a la sociedad, no sé, o sea, ya también las construcciones de lo que entendemos como arte ha cambiado tanto
y en este último siglo, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido mucho más que ver con estas ideas de la deconstrucción, de subvertir, ¿cómo se llama esto? De cruzar todos los límites. Es como los límites no existen. Acá tenemos que transgredir, esa es la palabra, transgredir todos los límites, porque como artista tenés que mostrarnos un mundo nuevo, un mundo que no existe, y la única forma para hacer eso tenés que transgredir todo, tenés que transgredir el orden, es como, uy, mi mamá, me acuerdo cuando me preguntaste eso, fue muy gracioso porque cuando me graduó de Londres, mi mamá fue a la graduación y salió, era como, no entendía a mi mamá, era como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, en ese fervor de defender como la libertad creativa, y ahí está donde yo, este concepto de libertad, empoderamiento, yo soy libre, es para, o sea, ¿qué construcción de libertad te estás comprando? O sea, ¿qué es libertad? ¿Qué yo soy libre y empoderada? O sea, ¿quién te está construyendo el concepto de lo que vos estás asumiendo como libertad y como empoderamiento? Entonces, en esta utopía de lo que es la libertad creativa y de la transgresión de todo, porque nada va, o sea, todo vale y nada es lo suficientemente importante como para no poder transgredirlo en cierta forma, ¿no? O sea, porque en este mundo de lo secular no hay jerarquías, pero sí hay jerarquías porque se reinstaura la jerarquía de la distorsión es el nuevo bello, no, la fealdad es como que hay una nueva jerarquía, hay que entenderlo. Yo encarné esa nueva jerarquía, yo te mandé ahí todas las fotos en cierta forma, cuando me rapo, cuando me visto, como hay un nuevo canon, por así decirlo. El tema es que no podemos instaurar ficciones. O sea, es una ficción. ¿Y querés que vivamos en la ficción perpetua? Ok, pero lo vamos a llamar carnaval, lo vamos a llamar performance, lo vamos a llamar la inautenticidad y lo vamos a llamar una ficción. Ahora, que todos acordemos con que vamos a vivir una ficción en determinado momento no lo hace verdad. Nos hace a nosotros un poco locos. Ahora, en el mundo creativo digo, bueno, está bien, anda a un teatro, hay un marco de contención que contextualiza algo como una ficción. El tema cuando se sale del teatro es redes sociales, en la educación, o sea, en todos lados. Y uno dice, ¿cuál es la verdad acá? Y perdemos completa noción de la verdad, en lo discursivo, en lo académico, en lo identitario, en lo que uno encarna, cómo uno se proyecta, cómo uno se muestra. En ese momento estaba investigando todos los conceptos de lo carnavalesco, entonces era como que yo veía que los espacios en los que estaba había una inversión completa de las normas, digamos, sociales, y yo iba y trataba de entender. Entonces yo fui medio que una, ¿cómo es? No antropóloga, pero hice como una investigación etnográfica, porque ante todas las realidades que estuve, yo traté de encarnarlas, pero a la vez me instruía y trataba de entender qué es esto. Entonces, o sea, fue muy difícil y la verdad que también en cierta forma, creativamente, tuvo algo interesante. No podría estar acá por ahí hablando y compartiendo de esto, sino... Si no lo hubieras vivido, total, y lo tenías que vivir, y Dios en su infinita misericordia te permitió pasar por todas estas cosas para que hoy tú seas luz y sal en un mundo que precisamente tiene subvertido todos los valores, porque lo describes tú perfectamente, no es que no hayan una No, o jerarquía sea, de valores hoy en día, es que nos las invirtieron y quieren hacernos creer que esa es la libertad cuando es por completo falso. Hay una escritora española que dice que estamos ante un ataque bélico de la fealdad, especialmente en el mundo artístico, en el mundo de la moda, en todos estos cantantes que vemos nosotros como latinoamericanos de reggaetón, que se visten, que cantan, que hacen una oda a todo lo feo, a todo, al odio, a la rabia. lo degenerado. O sea, es como que no hay género, es lo degenerado. Exacto. Ya, este año fue un concierto de unos artistas que justamente dijeron, nosotros no tenemos género, somos degenerados. Y es como, a mí lo que digo, o sea, yo viéndolo desde afuera digo, ok, o sea, ¿cómo celebramos esto? ¿Cómo? Entonces, con respecto a la educación, Nati, me parece que es súper importante. Creo que no ha sido un proceso que se ha dado de un día para el otro. Creo que ha sido un proceso que se ha desencadenado por décadas y que ahora realmente vemos los efectos. O sea, realmente es tan obvio hoy, eh, está tan en nuestra cara. Creo que también el tema de la relación con las redes sociales han exacerbado muchísimo más la posibilidad de eso, ¿no? O sea, entonces, no sé cuál sea la solución. Sí, en algún momento
soy madre, me cuestionaría muchísimo qué tipo de institución es la que va a estar a cargo de la educación de mis hijos. ¿Y algo que tú Porque, enfocas? sí, Ajá, di, di, puedo di. decir una cosa, porque si vos crías a tus hijos con el valor del esfuerzo, de querer ser el mejor, de querer siempre autosuperarse y los insertás con esas cualidades en una nueva escala de valores, y te lo digo siendo yo que era perfeccionista, que vas a optar esa nueva escala de valores como algo que querés conquistar, no por la aprobación, pero por lograr, Por por el superar, progreso, por el avance. por el progreso. Por eso se llama progresismo y por eso lo Entonces, defienden, porque sí, supuestamente es ese avance de nuestra naturaleza. sí. No, y que Ay, además es un reto muy grande que tenemos los adultos. Tú que trabajas hoy en día en una universidad, Dios te tiene algo ahí por, no por casualidad, sino porque por sabe lo importante que eres en estos ambientes, pero también como padres, cómo terminamos nosotros apoyando y aplaudiendo estos artistas, esta música, estas muestras de estas expresiones culturales, entendiendo, porque muchos me dicen, no, pero es que ¿cómo hacíamos antes? Antes uno veía estas películas, pero yo sé es que no, es que hoy el tema es está completamente descompuesto y distorsionado, y si nosotros no somos ese muro de contención para nuestros hijos, pues van a terminar abrazando todas estas creencias. Nati, ahí es donde pienso mucho en el proceso creativo y te puedo traer un caso muy específico de mi propia carrera y cómo empecé a entender el proceso creativo. Si el proceso creativo es un espejo o es una reproducción de los traumas que vos tuviste o de los dolores o en cierta forma esta autenticidad se vuelve hoy esa muestra de dolor colectivo, esta muestra de la destrucción, de la falta de belleza. Si tu arte y al final del día el resultado de tu arte es como que mostrar ese trauma, traerlo a la luz. Es como, ay, no me acuerdo quién era Mateo, que decía, como que no te conformes con la cultura, sino que ay, tienes que ir como que, o sea, la relación con Dios no es un conformismo de la cultura o de replicar la cultura, simplemente es hacernos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si nosotros estamos buscando como referencia ciertos, y ahí por favor, Nati, te pido que vos hagas paréntesis o pongas comentarios para hacer bajada educativa de esto, porque yo estoy reeducándome en esto. Eh, entonces, si tu arte, ¿no? Si tu canción lo único que hace es perpetuar el trauma, es decir, a mí me inspiran los punks y los punks en cierta forma fue una manifestación colectiva de un dolor, de una... de una injusticia en cierto tiempo, en cierto punto histórico, y yo lo vuelvo a traer, lo pongo en una pasarela porque me inspira lo punk, porque yo soy transgresiva, porque esto, digo, o sea, estamos perpetuando historias que no tienen resolución. Y cómo desde el arte podemos traer resolución. Y ahí mi arte cambió completamente. Ahí fue cuando yo pude salirme de este torbellino que encima yo había aprendido a meterme en ese torbellino como proceso creativo desde esta escuela, ¿no? De la que venía, cómo puedo realmente crear, o sea, crear o co-crear, o sea, cómo puedo no representar lo traumático de la cultura, sino representar esa virtud, representar esa belleza, que creo que el arte por miles de años tuvo muchísimo más que ver con el compromiso de representar lo sublime y lo bello. O sea, entras a una catedral y es belleza pura. Ves, podemos reconocer, ¿no? Colectivamente lo que es bello y lo que no. Entonces, No es em, subjetiva yo, como nos quieren hacer creer, la belleza no, no es subjetiva. no, hay cosas que sí tienen definiciones arraigadas, digamos, en unas anclas culturales, teológicas que hemos tenido por miles, cientos de años. Así que creo que es realmente reconectarse con la belleza y pensar de qué forma podemos crear belleza. Y como artistas y como creadores podemos ser, en cierta forma, guardamos este acervo de lo que es bello, de lo que es estético, de lo que es armónico. Y si yo paso toda mi vida, imagínate, yo como artista, si me hubiera quedado en mi época de Londres por un año queriendo mostrar el dolor del ser mujer y esto, y me rapo y me corto y me esto como performance social, qué estoy generando?
O sea, ¿qué estoy generando? Eso no es arte, eso es destrucción pura. Y creo que el impulso más vital del arte es el poder de creación. Y cuando uno crea algo, es una virtud que uno aporta al mundo. Pero para poder aportar desde la virtud, también tenemos como artistas trabajarnos, dejar entrar ahí a Dios y que haga Dios su trabajito dentro nuestro. Eh, y ahí crear, para mí se convirtió en un acto más armónico. No era una batalla, una lucha contra mí misma, que ni siquiera era contra mí misma, era contra, yo pensaba, tenía la soberbia de pensar que yo puedo luchar contra una fuerza más vital. Entonces, no sé si me estoy yendo por cualquier lado, Nati. Volviendo al tema de la construcción, ¿no? Porque también creo que este aspecto de la creación, de la música, es también pensar que podemos tener completa libertad y autoría sobre quién soy yo, cómo construyo mi identidad, de contextualizar la identidad con la biología, con la teología, y es como, no, o sea, tampoco, no somos tan poderosos, no somos poderosos. Tener esa conciencia y reconocer la batalla que estamos enfrentando hoy como sociedad, Ana, y reconocer que estamos ante ese proceso de descomposición social que se quiere contraponer a lo que mencionas tú, a la virtud, a la belleza, a la bondad, y en todo lo que hagamos, y es algo que intento con mis hijas pequeñas hacer, porque es que escuchamos las canciones, ya ellas empiezan, la más grande ya empieza a introducir ciertas cosas que yo sé que no son bien, pero tampoco quiero de una decirle que no, entonces le digo, esto contribuye, esto le canta lo bello, esto se puede cantar y uno no se siente mal porque estar cantando esto, o sea, no sé, le intento traducírselo a su edad, y es eso, es ver en cada una de nuestras acciones, en lo que vemos, en lo que consumimos, ¿qué tanto está aportando eso a contribuir a la belleza, al bien y a la bondad? Sí, a mí, o sea, fue como un progreso muy paulatino y muy inconsciente, porque empecé a empapelar de vírgenes, digamos, en Nueva York, en Miami, y yo trataba de, o sea, siempre tuve estas imágenes religiosas en mis procesos creativos, pero porque yo lo asimilaba mucho más a, esta fue mi cuna en cierta forma, entonces quiero integrarlo, no quiero vivir como abstraída de este otro mundo. Y traía estas imágenes, 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 hasta que esas imágenes empezaron, digamos, a permear mi propio trabajo y ahí empecé a empapelar, 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 hasta que terminé haciendo una exhibición y una instalación que se llamó Heart of Community y ahí entraban mujeres y me contaban sus propios testimonios con la Virgen. No sé, Nati, si estás ahí. Estaban estas mujeres que me compartían sus propios testimonios con la Virgen y yo todavía estaba muy ingenuota y muy de estoy haciendo esto inconsciente, pero no me hago cargo de lo que estoy haciendo. Y ahí me acuerdo que mi mamá me decía, Anabela, vos tenés que ponerte a investigar sobre la Virgen, tenés que ponerte, ¿no? Y todas estas mujeres que entraban a mi exhibición y me compartían sus testimonios. Entonces era como para, o sea, yo estoy haciendo algo que tiene mucho más impacto de lo que yo estoy entendiendo. Y ahí es cuando realmente ciertas otras cosas que pasaron fue que me puse de rodillas completa y I surrender. Te abandono. O sea, empiezas tú a tener un cambio, digamos, de cierta manera en tu arte al incorporar la imagen de la Virgen. ¿Tú hoy entiendes qué te estaba motivando? O sea, hoy cómo ves esa aparición de la Virgen en tus obras. Yo había hecho toda una investigación, viajaba por diferentes ciudades de México, diferentes estados de México, haciendo capturas de altares religiosos. Viste que en México, más allá de las iglesias, hay como altares religiosos en las calles, en todos lados la gente hace como altarcitos religiosos. Siempre, o en la mayoría de los casos, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo ya también en ese momento estaba investigando las quinceañeras y todos estos ritos de pasaje de ser niña a digamos, convertirte en mujer y qué significaba eso. Y mientras yo iba haciendo todo eso, yo tenía 29, 30, era como que a la vez yo podía rever mi propia relación con mis propios 15, con esa instancia en mi vida. Entonces es como que a medida que fui haciendo esta investigación, que duró como 3 años, no sé, la imagen apareció como parte de nuestra iconografía popular, como parte de nuestro vocabulario como, como latinoamericanos, ¿no? La Virgen de Guadalupe está tan arraigada de nuestra identidad colectiva. Entonces, en cierta forma,
en una primera instancia empezó como, ok, más como un punto de referencia. La Virgen siempre ha sido un punto de referencia para Latinoamérica, que somos mucho más conservadores y tradicionales muchas veces que los lugares en los que yo estuve, Copenhague, Londres o Nueva York, ¿no? Tienen otra cultura con respecto a esto. Entonces empezó siendo un estudio visual y a la fin terminó educándome a mí. Eh, sí, Pero fue con entonces ese yo creo encuentro, que o sea, cuando tú haces esa exhibición de estos murales de la Virgen María, es cuando tú dices, bueno, algo está pasando porque la gente me está preguntando más y me está llevando a seguir investigando y a profundizando en mi relación con ella. sí. A mí porque fue 8 meses, fue como un pequeño centro cultural, la exhibición fueron 8 meses, y yo realmente fue como un sincretismo ahí sí, porque traje muchas de las conversaciones que se habían estado teniendo en estos últimos 5 años en Latinoamérica. Entonces fue ok decir, estas son las conversaciones, tengámosla, charlemos. Ahora, las conversaciones que usualmente tenemos en Latinoamérica creo que tienen mucho que ver con algo más discursivo desde el lado del feminismo. Y a mí sí me sorprendió en ese momento empezar a recibir personas que no venían desde ese lugar de lo discursivo, sino que venían desde un lugar como más trascendental, hablándome de, no, porque yo tuve como esta experiencia con la Virgen y recibir esos testimonios, ver cómo la Virgen había movilizado a tantas personas, en cierta manera también una forma de retomar esa sensibilidad en mí y entender que lo que yo estaba haciendo era una invitación que por ahí la Virgen me estaba haciendo a mí misma a investigar más y educarme. Y todo para mí empezó también, o sea, sí desde esta forma más artística y expresiva, pero estudiar teología, estudiar a diferentes santos, San Agustín me fascinó, Confesiones. Yo creo que por 3 meses que lo iba leyendo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Esa fue como mi confesión, fue leer Confesiones de San Agustín y después me fui a confesar por primera vez. Entonces ¿Cuántos fue años como, teníamos ahí ya, Ana? no, ahí ya teníamos 32 años. O sea, eso te estoy hablando de hace 2 años. O sea, todo este proceso del que te estoy hablando ha durado 7 años, desde que dije yo de acá, yo de acá me voy, ¿no? Me rapo hasta que empecé estos procesos, digamos, de volver a esculpir. El, o, Fue un proceso de 7 años. Y esto en concreto, de ser más consciente, de querer hacer un compromiso y entregarme a Dios de esa forma, hace 2 años, y ahora estoy haciendo la preparación para la confirmación, que mis papás fueron los catequistas de todos los chicos del barrio. Mis papás fueron los que, digamos, facilitaron el proceso de confirmación y de aprendizaje para la confirmación de todos los chicos de mi barrio, y yo en esa rebeldía fue como, no, o sea, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, estaba completamente negada, no quería que a mí me impusieran la relación con Dios, y Dios me dio toda la libertad, para que yo fuese, explorara, me abriera al mundo, ¿no? Me abriera al mundo, pum, 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 y también me dio toda la libertad para volver a Él, entendiendo exactamente, no sé si exactamente, pero entendiendo de una forma mucho más profunda la gracia de Dios, y me recibió con los brazos abiertos, y a mí me costó mucho sentir todo ese amor, ¿no? Pero ¿cómo fue? En Vamos a detenernos en eso. Esta obra de arte, esta exposición, esa exposición, te empieza a mover, tú caes, como dices tú, o sea, yo digo, bueno, ya aquí yo renuncio a todo esto porque yo sé que este no es el camino. ¿Cómo empieza ese despertar a través de la bueno, Santísima Virgen María? ahí yo empecé a ir a, tipo, tratar misas, ¿no? El tema, o servicios. Yo estaba en Estados Unidos, hay una cultura católica mucho, eh, eh,
más diluida en cierta forma, no como en México, que si vos vas a una iglesia, por segurísimo, un 99% va a ser católico, apostólica, romana. Entonces, esas primeras idas a estas iglesias podían ser como protestante o otras nomenclaturas que no eran necesariamente la católica. Pero iba y era como, no, esto no se siente, es como que no, me siento incómoda acá, no me gusta cómo están usando la palabra de Dios, no siento esa trascendencia y ese valor del rito de la Eucaristía. Y ahí fue cuando sí encontré como más iglesias católicas y, y eso creo que también esa comunidad, el marco de la misa semanal, volver a confesarme. Ahí también amo, y voy a decir Fray Felipe. Mi mamá me puso en contacto con un fray que es un divino colombiano y al principio me acuerdo que yo fui con él el año pasado a decirle, no sé qué me está pasando, pero estoy leyendo San Agustín, estoy leyendo Confesiones, y él justo era un fray agustino, y hay algo que está pasando en mí, no sé lo que está pasando, y como que necesito un poco de guía. Y ahí fue cuando nos encontrábamos así digitalmente, una vez a la semana, y iba aprendiendo la Biblia. Entonces, por primera vez, de chiquita, yo para el colegio, había leído la Biblia, pero no era esa lectura. O sea, yo ahora la leía desde otro lugar. Y, me entregué a la palabra de Dios y dije, Dios, yo me dejé transformar por todas las fuerzas habidas y por haber. Y me vi punk, me vi feminista, me vi rapada, me vi subvertida, me vi todo, me vi desde esas versiones de mí misma. Y ahora le digo, Dios, me pongo en tus manos y saname y transfórmame como, como lo creas vos, ¿no? Y me encomendé a la Virgen también, hacia la presencia de San José la empecé a sentir muchísimo, entonces volví a sentir como esa presencia más como paternal de protección, ese padre eh, que en cierta forma es tan silencioso pero tan presente. Y me puse en las manos de Dios para que me transformara. Y le dije, yo soy tu obra de arte. Yo ahora me usé yo como obra de arte y me transformé de forma camaleónica en mil cosas. Y quiero que vos me transformes, me esculpas, digamos, como si yo fuese tu escultura. Y me puse en las manos de Dios. Y de a poquito fui viendo cómo me fue transformando. Y sí me acuerdo la primera vez que usé un vestido, por ejemplo, la primera vez que yo tenía el pelo de colores, la primera vez que vi el pelo de mi propio color y me miré al espejo y me sentí desnuda y me sentí súper expuesta, sentí como, ay, no, estoy en peligro, o sea, no, es como que soy esta ovejita como perdida y alguien me puede hacer algo malo. Y me acuerdo que ahí siempre fue como un proceso de confiar en Dios, confiar en la protección de Dios, también ganar muchísimo discernimiento, entonces realmente entender, porque cuando entramos en esta idea como del subjetivismo moral, que no hay nada, que todo está bien, ¿viste? No hay nada, no existe el mal, todo es positivo, es como que perdés muchísima referencia y mucho discernimiento. Y me tocaron varias instancias en donde yo, viste, justificaba ciertos actos de mucha malevolencia con decir, bueno, es trauma, viste, voy a tener compasión o empatía, entonces me voy a volver a poner en una situación de vulnerabilidad porque, bueno, es un trauma, entonces quiero cuidar, quiero proteger. Y cuando empecé a hacer todo este cambio, empecé a entender, el marco moral, vino una nueva brújula en mi vida y a entender, no, o sea, el mal y el bien existen. Y no se juega con eso, no se juega con eso. No Importante sé nada. ese aspecto que estás mencionando, cómo empezó a cambiar tu aspecto físico en la medida en que fuiste redescubriendo tu identidad como una hija amada por Dios. ¿Cómo fue detalladamente ese proceso? O sea, cada vez rendida, empiezas a leer San Agustín, empiezas a ir a la misa, empiezas este proceso de transformación. Ok, eso fue hace 2 años, Nati, ¿no? Pero hace 4 años fue cuando yo dejé entrar a la madre, que fue cuando empecé también a poner todas estas imágenes de la Virgen, que fue también el primer
como que me dije, yo siempre me creí esta creativa, creadora, porque pongo pasarelas, hago exhibiciones, qué insulsa que soy, me dije. O sea, como que ingenua, no insulsa, qué ingenua. Yo tengo algo mucho más fuerte en mi cuerpo, que es el poder de tener hijos, ¿no? Vos decís, la creación del vientre de una mujer que contiene, que nutre la vida de bebés. Y ahí, cuando acepté esa naturaleza, que yo le tenía mucho miedo y venía también muy negada como eso, y eso fue a los 30, cuando empecé a aceptar esa naturaleza, ahí también empezó como ese proceso de transformación, no necesariamente habiendo adoptado la fe católica. 2 años después de eso fue cuando yo empiezo como ya a ir más a la iglesia. Viene San Agustín con confesiones que me pone de frente al espejo a decir, che, Ani, acá necesitamos revisar algunos de tus comportamientos. Y lo que me gustó de San Agustín es que, y yo creo que puede ser como yo creo que cada uno tiene su forma y ahí está la parte de la libertad que Dios nos da de llegar a Él. Cada uno va a tener una historia muy única de cómo llegamos a Él. Y los diversos santos, diversas figuras dentro del catolicismo nos ofrecen también, en cierta forma, como un mapa, como decir, mira, yo llegué así, o yo llegué así. Entonces, a mí San Agustín me identificó muchísimo, primero porque a mí, yo empiezo a leer San Agustín a mis 33 años, de casualidad me llegó el libro a las manos, ¿viste? Casualidad, entre comillas. Entonces, digo, y sus confesiones son desde que nació hasta sus 33 años. Y San Agustín, a lo largo de su vida, también, digamos, había, en esta búsqueda de la verdad, había pasado por diferentes marcos ideológicos, como era el maniqueísmo en un principio, hasta que se encuentra con el catolicismo, porque en Milán fue que le pusieron como trabajo a San Agustín convencer a alguien dentro de la iglesia católica, convencerlos de que el catolicismo no estaba bien o una cosa así. Y en esos debates que San Agustín iba teniendo con esta persona, y me olvidé el nombre de esta persona, no sé si vos la sabes, es No, yo Milán. para los nombres soy terrible, así que puedo decir un disparate. Y en esto, en este diálogo que empieza a establecer con esta persona, y San Agustín se convierte completamente. Y San Agustín dice como, bueno, yo me convierto, pero si tuviese que haber pasado un día más en mi otra vida, tampoco me hubiera molestado. Lo cual también es una forma muy honesta de decir, sigamos la palabra de Dios, pero también es un sacrificio y no es tan fácil. Y no es tan, y la pureza de la que hablamos es una voluntad y una disciplina diaria, ¿no? Porque es muy fácil también dejarse llevar por las otras partes de la vida de la que uno viene. Fue tan real él que muchas veces yo podía tener este miedo, bueno, viste, yo que estaba rapada, yo que fui media, viste, media diversa en esta búsqueda, como que no voy a ser aceptada de regreso. Y ahí San Agustín me mostró que, che, no, o sea, en esta búsqueda de quiénes somos, sí, nos podemos perder. El tema es que siempre volvamos. Y el de nos podemos perder es porque a veces nos pasa por falta de educación, por falta de recursos emocionales, por falta de abrirnos, ¿no?, a esta gracia. Entonces no es para justificar de que hay que perderse, pero si te pasa eso, hay caminos para regresar. Y yo creo que San Agustín a nuestra generación nos puede hacer mucho bien, porque nos da un camino de regreso. Para Y me encantó. todas esas jóvenes y todos esos jóvenes que han caído en la trampa de todas estas ideologías transexuales, LGBTQ, este género fluido, todo ese tema de la identidad de género. La relación con el alcohol, la relación, hoy también las estadísticas de adicción a la pornografía de los hombres, o sea, porque cuando hablamos de que se mueve tanto el péndulo desde la parte de la construcción identitaria, ¿no? De que ya no hay géneros, no hay, ok, ¿cómo restituimos el orden? Trayendo masculinidades y feminidades que sean tan sublimes, que sean tan virtuosas a la sociedad, que inspire ese cambio, ¿no? La belleza inspira la transformación, pero si
nuestros hombres están adictos a la pornografía y súper, viste, con las aplicaciones de cita, con la inmediatez también que tienen con esto de la revolución sexual, al acceso, digamos, carnal. Y si las mujeres estamos todas dolidas y si estamos traumatizadas o porque sufrimos abuso, o porque si sufrimos, todos nos estamos yendo, digamos, del llamado divino a ser hombre y ser mujer y vivir en complemento, que es lo más precioso. Y yo creo que mucho de lo que se vende, digamos, en toda esta ideología, sea una ideología, ¿no?, de la parte de la transexualidad, del hiperfeminismo, que también el feminismo fue transformándose a través de la historia y fue como adquiriendo digamos, ciertos tintes ideológicos, dependiendo en qué momento de la historia estamos hablando del feminismo. El feminismo y todas esas como ideologías siempre ofrecen esta idea de la aceptación a lo diverso, todos somos iguales, y es como, no es tan innovador lo que estás diciendo. Eso fue lo que vino a decir Jesús. O sea, es como que, y no por wokizar el discurso de Jesús, sino que hay que entenderlo teológicamente, ¿eh? Que estamos hechos, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y eso no quiere decir de que yo como mujer tenga que ser un hombre, no quiere decir de que un hombre tenga que ser más femenino y aceptar su lado femenino, eso quiere decir de que ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Ahora, tener el mismo valor no significa eh, todos asumir la misma escala de valores o de no valores, ¿no? Porque ser iguales ante la mirada de Dios puede significar que yo como mujer actúe como mujer y que un hombre actúe como un hombre. Eh, lo que más me gusta del catolicismo también es que todos somos llamados a la iglesia y el sentido de pertenencia que genera la iglesia va más allá. O sea, de vuelta hablamos, ¿no? Necesitamos una ideología para que nos abrace a todos los que somos diversos y diferentes, de raza, y ahí empezamos a categorizar. Hoy ya el mínimo tinte que te pueda hacer diferente a tu hermano ya es un punto para ponerle un nombre, una categoría, una identidad. Encima no solo eso, te voy a crear todo el merchandising, ¿no? La sociedad de consumo te va a crear todo el merchandising para que vos te pongas la gorra, la bandera, la sudadera, y hoy es el arco iris y mañana va a ser el otro y pasado va a ser lo otro, ¿no? O sea, y yo creo que lo más hermoso que propone, ¿no?, la venida de Jesús fue, vengan al reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos y que podamos también todos en conjunto empezar a construir el reino de los cielos en la tierra. Y ese reino de los cielos no necesita ser de un color específico. Es como el reino de los cielos es para quienes quieran vivir una vida santa, una vida con virtud, una vida guiada por Dios. Qué hermoso sentido de pertenencia. Pertenecer a Dios es pertenecer también nosotros como comunidad, pertenecernos a nuestras familias, todos con un sistema de valores que celebra la vida, que celebra los principios básicos, digamos, de existir en armonía unos con otros. Y hace 2000 años se viene construyendo esta comunidad, esta iglesia. Y me parece una de las cosas más hermosas, más trascendentales y te abre completamente el corazón pertenecer Total, a es Dios. abrazar nuestros atributos, esos atributos que Él imprimió en el alma de la mujer, en el alma del hombre, pero también esos atributos personales que cada uno le dio, pero todo cuando lo recibimos de esa manera, como lo describes tú, Ana, como un regalo, como un don, los cuidamos, los buscamos preservar y los buscamos compartir y por eso se vuelven un complemento el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Lo has respondido, pero quisiera preguntártelo para que quede mucho más concreto para tantos jóvenes que nos pueden estar viendo. ¿Por qué las mujeres no podemos ser feministas? ¿Y qué te ayudó a ti? ¿Qué en el catolicismo te ayudó a ti a recuperar tu feminidad? Bien, me encanta la pregunta. Y es una pregunta que todavía me estoy haciendo a mí misma, así que voy a ser muy honesta de que en estos diálogos con Dios y en estos diálogos conmigo misma estoy también, sigo también, ¿no? Tratando de discernir. Yo voy a decir una cosa positiva que creo que a mí el feminismo me aportó, que fue que me dio
una plataforma no haya sido de la forma que a mí me hubiese gustado para poder hablar del ser mujer, ¿no? Es como que abre un espacio para hablar del ser mujer. El tema que los tintes de esa conversación es agresiva, es reaccionaria. Recomiendo para los lectores un libro, para los que están escuchándonos, un libro que se llama The End of Women y cómo la destrucción del patriarcado trajo nuestra caída como mujeres. Y es de Carrie Gress. Cuando yo ahí empecé a entender que la base fundamental de la ideología feminista surge de un grupo de mujeres en 1880s que empezaron a escribir sobre esto, pero que tenían muchísimos traumas muy duros en sus vidas y que terminaron sus vidas sin haber resuelto como esas dolencias, ahí me di cuenta que yo estaba siguiendo una ideología que me iba a mantener en un estado perpetuo de trauma toda la vida, porque la base fundamental de lo que yo estaba siguiendo tenía un origen de perpetuación no de redención, no de salvación, no de liberación. Entonces, hay que entender mucho, digamos, la base fundamental del feminismo y de qué forma muchas de las conversaciones que el feminismo ha traído a la mesa, que yo creo que sí han sido propositivas, las podemos tener en otras plataformas, desde otras formas, ¿no? La forma es muy importante. Y también entender que estas problemáticas a las que nos podemos enfrentar las mujeres no le pertenecen a una ideología, nos pertenecen a nosotras como mujeres, poder compartir, poder hablar, solucionar, siempre contenidas, digamos, dentro de un marco que tenga que ver con la liberación verdadera, que yo creo que la liberación verdadera viene con Jesús. Entonces, es una conversación mucho más larga, Nati, porque creo que la invitación que nos hace Jesús es en en las diferentes instancias en las que nos encontremos, eh, que podamos encontrar en su abrazo espiritual albergue. Entonces, más que dictaminar las ideologías, yo creo que muchas ideologías han cubierto funciones disfuncionales, o no sé cómo explicarlo, y simplemente aceptar la verdad y aceptar el amor de Cristo es mucho más propositivo y por ahí a la larga nos ofrece mucha más trascendencia que dejarnos abrazar por ideologías que tienen décadas y que no hay una resolución concreta dentro de la ideología, sino que es vivir en una revolución perpetua, en una acción-reacción. Y Dios no nos invita a vivir en reacción, nos invita a vivir en resolución, en redención, en sacrificio, en virtud, en belleza. Así que eso, Nati, no sé si te contesté o no. Sí contestaste, pero ¿cómo el catolicismo te ayudó a ti puntualmente, Ana, hoy en día que estás en ese descubrimiento y que nunca va a terminar, Ana, porque esto, como dices tú, No, empieza y termina cuando lleguemos al cielo y el Señor nos mire con su infinita misericordia, pero cómo fuiste tú cada misa, cada confesión, cada lectura de santo, cada rosario, encontrando esa verdad que hay en ti, esa verdad de que Dios está dentro de ti. y es un proceso paulatino, es como que es Efesios que dice, y esto está muy relacionado a la moda, soltar las viejas vestiduras para vestirnos como en la nueva ropa hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esta idea, hay una noción de la identidad que no es una identidad hecha a imagen y semejanza de Dios, la dejamos ir y nos vestimos con esta nueva identidad hecha a imagen y semejanza. Yo creo que cada vez que vamos entrenando nuestra espiritualidad y que gracias a Dios nuestra institución católica apostólica romana tiene tantos marcos por todos lados de evangelización, de educación, de todos estamos cubiertos, digamos, por todos lados para purificar nuestra alma, irnos sacando las prendas que no están hechas a imagen y semejanza. Y no es de un día para el otro, no hay perfección, cada uno también estamos
donde podemos estar con respecto a nuestra relación con Dios. A veces podemos sentir enojo con Dios, a veces podemos sentir toda la gracia, a veces sentimos esa expansión, pero cultivar esa relación con Dios, en ese proceso paulatino que es para toda la vida, y juntarte con personas también que tienen estos mismos valores y este mismo deseo, ¿no? De seguir educándose, de seguir aprendiendo, yo creo que es una muy bella forma de ir dejando esas partes atrás que no son propositivas, que no son bellas. Para mí, al final del día, la belleza que Dios nos regala es, no sé, es lo Ana, que nos va a inspirar. Sí, habíamos hablado de ideologías, pero ahora para los que practican y los que están en esa búsqueda por la verdad, por el sentido, por la paz, en estas prácticas de la nueva era que se han infiltrado tanto en nuestra cultura occidental y que muchos siempre cuestionan, siempre que publico un video, siempre que hago un llamado, cuando entrevisto a personas, dicen, pero ¿por qué si lo practican en la India? Entonces esas personas se van a condenar, si ellos solo quieren buscar la iluminación, no le hacen daño a nadie. ¿Por qué es importante no caer en el engaño de estas prácticas? Tú que las viviste, el yoga, la ayurveda, las sí, constelaciones, todo lo que se puede imaginar, el relación cóctel también entero. estuvo. Reiki, sanación energética. A mí me pasó de casualidad, Nati. Yo tuve una lesión y fui al doctor y me dijo, no, no hagas más yoga y necesitas fortalecer tus músculos. Y fue justo cuando estaba pasando todo esto, Nati. Y el médico me dijo, empecé a entrenar tus músculos, pero no hagas yoga. Y el tema era porque yo tenía un tema con mi flexibilidad, que si hacía yoga, yo soy hiperflexible, me terminaba lastimando más, ¿no? Entonces, muy de a poco, de esas comunidades de que yo estaba súper presente, como que dejé de ir a mis clases de yoga, dejé de ir a los eventos de yoga porque sabía que a mi cuerpo físico en ese momento no le hacían bien. Y empecé a leer la Biblia y a ir al gimnasio, a entrenar como toda esta estructura interna. Yo llamaba, estoy reestructurándome internamente y estoy ganando masa muscular para no tener las dolencias que yo tenía a nivel físico, ¿no? Y a mí me impresionó porque en un periodo de 2 meses yo ya no, era como no tenía más, no lo extrañé, no tuve el deseo de volver, de concurrir, y cuando ya estuve desde afuera, habiendo pasado, que ya habían pasado 2 meses de no ir, como que ahí entendí, fue como, esto no me hacía bien, esto no me gustaba. Yo las últimas clases de yoga, la última que debo haber ido, me acuerdo como que teníamos que hacer esta pose y alzar la mano al universo y decirle, universo, me das todo lo que yo quiero y lo que necesito, y yo, mi ser superior, y viste, todo ese lenguaje. Y cuando como que lo estaba haciendo, ni siquiera lo estaba haciendo, yo miro para arriba y digo, no, Dios, no, esto no me gusta. ¿Qué te puedo dar yo a vos, Dios? Vos me has dado tanto. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez también que en una clase de yoga yo ya tenía esas conversaciones con Dios. Era como, este discurso del universo ya no me lo creo. O sea, ¿quién se lo cree? No, no tiene sentido, no tiene coherencia. Es un discurso tan repetido y que es vacío. La base fundamental ni siquiera viene de Bhagavad Gita, porque la base fundamental de los Vedas ni siquiera es aquí el universo. Eso es una invención más del New Age, más que en sí de lo que es una filosofía oriental. Y ahí fue cuando dije, pará, también yo estoy en Occidente, yo no estoy viviendo en la India. La idiosincrasia que a mí me va y la idiosincrasia que no es que me va a mí individual y de forma egoísta, pero la idiosincrasia que nos ha conformado como civilización y cultura ha sido justamente como que para mí es una súper innovación teológica, la venida del catolicismo a través de Jesucristo. Entonces, algo que empezó muy, Nati, como porque un doctor me dijo, frena acá, y yo antes ya sentía un poco como de interferencia, fue como nunca más en mi vida. Yo me acuerdo que una vez como para apoyar a como una amiga, fui a una clase de yoga y no podía, era como, no, no me siento. O sea, esto siento, ahí es cuando ya empezás a tomar cierto camino en la vida. Hay cosas que antes por ahí hacías en tu distracción, ya no se sienten
como que son parte de tu camino, en cierta forma. El tema de la conversación con la nueva era es algo que me causa fascinación porque yo heredé eso de parte de mi madre, digamos, mi madre que siempre fue catequista y que siempre eh, fue católica en cierta forma, por una ruptura que ella también sufre, digamos, en su sistema familiar, es como que se va a la nueva era en los años 90, en Córdoba, en los años 90, mi mamá fue, digamos, tendenciera, en el sentido de que nadie... ¿Cómo? Fue pionera. Fue pionera, mi mamá fue la pionera del New Age porque en los 90 estaba haciendo yoga, tenía un guía espiritual y hacía Qigong y Tai Chi, ¿no? Hoy mi mamá ya claramente identifica la nueva era como lo que es y lo ha sacado de su vida. Pero entonces yo heredé mucho de eso también como desde esta idea de, bueno, si la espiritualidad de esa cuna, digamos, no nos está funcionando porque hay ciertas cosas que han sucedido, tenemos que encontrar una nueva religión, tenemos que encontrar una nueva. Y no es que tenemos que encontrar una nueva religión, es que tenemos que ir a la iglesia y poder tener las conversaciones y poder todos, porque la iglesia somos todos, que todos hagamos una iglesia sana, que todos hagamos una iglesia que hable de la salud de la mujer, que hable de la salud del hombre, que hable también de la salud de los padres, de las monjas. O sea, necesitamos seguir la construcción de la iglesia en conjunto. Entonces, si nos vamos a 25.000 otras variantes, digamos, pseudo espirituales, que tienen que ver encima con civilizaciones o culturas que están tan removidas de quiénes somos nosotros como identidad occidental, bueno, estamos todos fragmentados porque no podemos acordar en la verdad y que la verdad existe encima, no es que, o sea, si no la queremos ver, no la queremos ver, pero que existe, existe. Y lo has mencionado a lo largo de esta entrevista, porque como lo decía al principio, aquí no estamos hablando desde la teoría, desde lo que nosotros sabemos, es que no, la teoría dice esto, pero tú lo viviste en carne propia. El bien y el mal existen. Tú conociste el mal en persona, lo viviste corporalmente, porque eso se ve reflejado en absolutamente todo nuestro ser. Pero además, tú alguna vez me compartiste un testimonio de un novio que tuviste que te dijo quién era, que se identificó y quisiera que Sí, lo compartas precisamente porque estamos en una cultura que ha abrazado tanto el relativismo moral. sí, no, Entonces justifica todo en ese marco de no, todo, es que tú ahora estás viendo el demonio en todas partes, que ahora todo es mal. sí. Bueno, en esta búsqueda que yo hice por 7 años, como que me removí completamente de este mundo de pensar que yo puedo volver a tener pareja o que puedo ser mamá, ¿no? Todas esas cosas. Y de pronto, cuando empieza toda esta transformación, eh, yo tengo una pareja que yo digo que ganó por insistencia, porque ni me gustaba, ni lo veía, ni nada, y de una forma u otra, en un momento, tengo una relación con él, ¿no? De pareja. Y la relación termina en mi cumpleaños 33 porque él me mira a los ojos y me dice justamente esto. Me dice, a mí no me importa el amor, eh, no me importa nada, lo único que me importa es el poder y el dinero. Y bueno, yo soy el diablo. Y me dijo, estaba haciendo alusión a una película donde los abogados para ser exitosos tenían que aceptar la fuerza del diablo, digamos, dentro. Y él dijo, yo como ellos, digamos, acepto esta fuerza porque a mí lo único que me importa es ser millonario y ganar. Y yo viste que toda ingenuota de no, el amor es lo que más importa, el amor es lo que más vale. Por suerte no fue mucho tiempo el que estuve con él ese día y lo vi a los ojos cuando me dijo esto y le vi los ojos negros. Y cuando le veo los ojos y veo la maldad de una persona, la maldad que tenés que tener. Yo antes justificaba la maldad con, bueno, es un trauma no resuelto, es una persona que necesita más amor, hay que ir a dar más amor, ¿no? Es como esta idea como de, cuando vi la maldad, ahí dije, esta es una elección. Yo he tenido miles de traumas, Nati, pero nunca tuve el deseo de ejercer esa maldad como la vi en ese momento en los ojos de esta persona. Y cuando vi esa maldad de esta persona,
que acepta esa fuerza del mal que se manifiesta de forma tan concreta dentro de él, fue como este relativismo moral de que no existe el mal y que este relativismo moral, de hecho, en las clases de yoga, en el New Age, en todas estas ondas de las que estamos hablando, es como que es el esquema de valores, ¿no? No existe el mal, todo está bien, amor es amor, también es otro eslogan de otra ideología. Entonces decís, no, o sea, y yo sin darme cuenta, en este relativismo moral, por no discernir las cosas que estaban mal, yo me mantenía en espacios o en relaciones que lo único que eran muy malevolentes. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, el mal existe, lo veo muy claro, no lo voy a justificar como que esto es un trauma no resuelto y es una persona que simplemente necesita más amor. Claramente necesita más amor, pero hoy no es mi rol darle ese amor, que si esa persona no se rinde ante Dios. Es muy, muy impactante Sí. ese momento de tu vida y que tuviste esa... Mira, en tu testimonio uno puede ver la mano de Dios en absolutamente todo. Eres una hija bautizada, le perteneces a Dios desde que naciste y Dios no te iba a dejar perder y tú lo sabías en el fondo. Porque cuando tú No. dices que tú vivías todo esto como si fuera una película, como si fuera un performance, una actuación, porque había dentro de ti una voz que te decía, vas a salir de esto, pero vas a utilizar todo esto el día de mañana para rescatar a muchas ovejas. Vamos a rescatar muchas ovejas. Nadie, esa voz estuvo presente en todo el tiempo. Por eso yo digo, sí estuvo presente la voz de Dios. Y yo me acuerdo que en ciertas circunstancias yo era, ok, voy a ir acá. No tiene sentido, yo no soy esto, pero hay algo que yo sé que voy a escribir un libro después, voy a escribir un libro después, voy a escribir un libro. Esto es material para mi libro, material para mi libro, material para mi libro. Yo no sé si era algo inconsciente que decía, no sé de dónde salía eso. Y a mí lo que me ayudó muchísimo, como yo necesito hacer procesos creativos como para integrar diferentes cosas en mi vida, yo, esta batalla que yo tuve interna, ¿no? Después de que tengo esta persona que me dice, ¿no? Yo soy el diablo, no me interesa el amor, no me interesa nada más que, digamos, el poder, y vi el hambre del poder que tenía esta persona. Tuvo mucho sentido también ver a esta persona y entender la cuna del catolicismo de la que yo había venido con mi familia extendida. Entonces, tuvo muchas cosas en mi vida, tuvieron sentido completamente cuando yo pude ver esto. Y a la vez decir, yo veo esto, ya veo la realidad. Me costó mucho poder ver la realidad. Y ahora quiero hacer mucho énfasis a muchos de nosotros que nos fuimos del catolicismo, porque la religión que aprendimos o tuvimos ciertas experiencias dentro de la religión que no hablan de la gracia de Dios, sino hablan de, a veces, la humanidad, ¿no? De quienes hacemos la iglesia. Entonces, ahí, cuando yo tuve esta confrontación con esta persona, me di cuenta que este relativismo moral tenía en cierta forma que ver con la primera construcción de esa verdad que yo hago a través del catolicismo cuando soy chica, que es a través de mi abuela, de mis tíos, y que esa primera construcción, al menos de esa palabra, de las acciones que yo veía, ya era una tela que ya estaba corrompida. Entonces, volver, ahora de adulta, volver a la religión, volver al catolicismo, empaparme de los textos bellísimos de la Biblia, de los libros que los santos han escrito, yo siento que es una justicia poder restituir esa tela de lo que es la verdad y poder, con esa tela, construir un vestido que realmente sea un vestido, sea ese vestido que te abraza de verdad. Eh, entonces yo creo que también es una invitación, es sentir, ¿no? Es sentir o ser muy honestos que han habido, ¿no? Hemos habido muchas personas que nos fuimos de la religión porque lamentablemente vimos una parte humana que no tiene que ver con lo que es la iglesia. Y de eso Y las ideologías se aprovechan muchísimo y todo este plan. las ideologías, como no hay un poder más grande que el de Dios. La ideología la construimos a nivel colectivo, no hay una cabeza en la ideología, porque no hay cabeza más importante que la de Dios. Entonces, partiendo de la premisa de que Dios no tiene un contrincante, ¿no? O sea, entonces no puedo poner en un plan
de batalla una ideología versus Dios, porque Dios es el ser más supremo del mundo, ¿no? Y como la ideología la construimos nosotros, obviamente, ¿no? Que hay ciertas construcciones que tienen que ver con estas ideologías que coaptan personas de una forma, ¿no? A través, sabemos cómo operan las fuerzas del mal en el mundo de hoy. Pero también entendemos que Dios nos libera, entendemos que nosotros somos solo esclavos de Dios. Entonces, con esa premisa y aceptando, digamos, venerar a Dios, yo creo que es un antídoto muy simple y que podemos hacer a nivel cada uno individual y en nuestras familias a estas fuerzas ideológicas que se van moviendo, que no tienen una cabeza tan poderosa como la cabeza de nuestra iglesia. Ana, ¿qué Que es, papel juegan tus papás en todo este momento de tu vida? Ya tus papás habían los amo. renunciado a su fe. ¿Cómo viven esta transformación de su hija? Porque la transformación, aparte de ser espiritual, se notaba, era palpable físicamente. ¿Cómo vivieron todo esto? Cosas y hay una parte de rebeldía adolescente tardía que yo tuve con mis padres y digo, el amor que me han tenido mis padres y la paciencia. Dos cosas. Entonces, a mí nunca me afirmaron mis locuras, ¿entendés? O sea, si yo estaba muy por fuera de la realidad, mis padres no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no me parece bien, esto para mí no es un orgullo, entonces siempre se mantuvieron firmes, a pesar de que ellos inclusive también estaban yendo por sus transformaciones y estaban pasando de este más New Age relativista a volver, digamos, a las escalinatas de la iglesia. Fue como un proceso que hicimos todos como familia muy en simultáneo, al menos con mis padres. Y, y ha sido un proceso tan, quiero decir, divertido y bello con ellos, porque poder tener estas conversaciones, la honestidad, poder, uno, ¿cómo dice esto? Uno no es culpable por los pecados de sus padres o de los que vienen antes de nosotros, pero sí muchas veces quedamos salpicados por esos pecados y somos responsables nosotros de poder reescribir nuestra historia, ¿no? Responsables nosotros con la gracia de Dios. Entonces, como que con esta idea es como, o sea, es conformar una familia y yo creo que lo más hermoso de la religión católica es que tiene la unidad familiar, digamos, como estructura básica, ¿no? Y lo ves siempre que ves el padre, en la iglesia a la que yo iba en Miami, estaba José, María y Jesús, ¿no? Entonces, que tengamos una religión que celebre, que proteja y que articule, ¿no? Nuestra comunidad misma con todas estas unidades familiares, como que entender eso y entender de qué forma nosotros queremos ser familia y de qué forma nosotros queremos cuidar y proteger todas las almitas nuevas que vayan viniendo a nuestro sistema familiar. Mi hermana está embarazada ahora de su segundo hijo. Es lo más hermoso, o sea, es lo más hermoso abrirse a la gracia de Dios en familia. Y sí, y con mis padres hubieron muchos encontronazos, o sea, y lo que yo rescato de mis padres es su honestidad y su amor incondicional. Si he aprendido del amor de Dios hacia mí, ha sido a través de mis padres, que a pesar de que yo viví muchas cosas muy duras y muy fuertes, ellos me amaron incondicionalmente. Eso no significa que no fueron honestos conmigo cuando las cosas no estaban bien. Y ahí está donde también aprender del amor de Dios no es este amor que todo lo vale, es muy específica esa fuerza de amor incondicional. No amor es amor, todo es amor, porque también banalizamos y le sacamos el peso sagrado de lo que es el amor, que también es en gran medida un fundamento para quienes somos católicos, ¿no? Claro, O porque el sea, amor Jesús. es el querer el bien para el otro. No querer que el otro haga lo que le dé la gana, sino querer el bien para el otro y sabemos que el bien solo existe en la medida en que esté arraigado a la verdad. Yo creo que la palabra que también eh, retomé en mi diccionario es la parte del sacrificio. O sea, es como que yo me acuerdo que tenía una terapeuta muy New Age y que yo, bueno, porque el sacrificio, porque esto, no existe esa palabra ya en el diccionario, ¿no? Todo es el positivismo, el no sé qué, bla, 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 y era como,
No, o sea, la relación con el sacrificio, o sea, Jesús se sacrificó por nosotros, nos liberó de los pecados. Antes de Jesús, vos nacías pecador y te morías pecador. Jesús nos vino a demostrar que existe la redención, que existe ese nacer de nuevo en Él, lo cual es una liberación completa de amor. O sea, realmente, cuánto alguien, ¿no? Te ama, Jesús nos ama, que nos perdona, nos perdona. Nos perdona también cuando hay, o sea, tiene que haber una corrección en el comportamiento. Y ahí está la parte del sacrificio. O sea, yo quiero sacrificar todas las partes en mí que no viven a imagen y semejanza de. Y a veces me sale re bien y a veces no. No es tan fácil. No es tan fácil, pero es linda la disciplina. Mira que mencionas ya para ir terminando, pero es importantísimo cerrar con esa idea. Tú buscaste en todo este proceso ayuda profesional. Hoy se habla mucho de la salud mental y de buscar ayuda profesional, que es importante hablar para poder sanar, pero lastimosamente la psicología se ha dejado contaminar por todas estas ideologías y por todas estas prácticas que la alejan por completo de la verdad. ¿Qué pasó en tu experiencia con la psicóloga que en lugar de ayudarte a salir, te hundía más en lo que estabas viviendo? La veo con compasión porque ella sigue eh, profesando eso. Yo llegué en un momento de mucha vulnerabilidad cuando estaba en Nueva York. Yo ya había tratado de ir al psicólogo 2 veces y me dijeron que las agresiones que yo había sufrido eran mi culpa. Y eso fue muy fuerte y causó mucho rechazo. Entonces dije, si este tipo de psicólogas, voy a tratar otro tipo de psicóloga. Y trato, o sea, en Nueva York, ¿no? Estamos hablando de una psicóloga muy preparada, con un currículum excepcional, de una universidad muy buena en Nueva York. El tema es que yo creo que hay un tema, y ahí está donde yo rescaté la voz de mis padres, que mis padres nunca afirmaron la distorsión, ¿no? A mí me hubiera fascinado encontrar a una psicóloga que en lugar de afirmar mi distorsión, cuando yo iba con ella y yo le hablaba de mi terror a los hombres y que me temblaba el cuerpo si me acercaba un hombre y que yo había, viste, ella me veía en apariencia rapada, o sea, me hubiera fascinado encontrar como la contención y la guía y el apoyo de qué se hace en casos cuando uno sufre una agresión tan grande de un hombre, que es un estado natural que uno va a tener, que es el miedo, el cuerpo ya se te hace chiquito y te querés alejar, el rechazo, ¿no? Y en lugar de eso, y también porque yo ya venía habiendo investigado un montón de cosas de identidades de género, ¿no? De todo, y esto fue en el 2018, o sea, estamos hablando de que esto empezó hace 8 años antes de todo lo que estamos viendo hoy. No sé, me hubiera gustado que me guiara más para el camino de realmente la sanación en, La en verdad. Dios, en la verdad, y no que la sanación es adaptarte y vivir en estado perpetuo de trauma, en una identidad que te atrapa en ese trauma. Eh, y busco en internet información, porque digo, no debo ser la única mujer que yo siempre me sentí mujer. Eso fue como siempre, era como, lo único que quiero es ampliar el territorio de ser mujer, porque si ser mujer es tan doloroso y es una guerra, yo no quiero sentir más este dolor en mi cuerpo. Es muy doloroso, es como duele, duele. Entonces, como que cuando yo empecé a vestirme más masculina como este escudo protector, me hubiera fascinado que en lugar de que alguien me afirmara en esa expresión identitaria, más si estoy yendo con una profesional, me hiciera entender por qué tenía tanto terror. ¿Por qué? O que reflexionáramos cómo verdaderamente sanar, ¿no? Ese miedo, cómo volver a creer en el amor, cómo volver a sentirme que yo puedo ser mujer y que estoy segura siendo mujer. Em, las circunstancias, o muchas circunstancias hoy en Latinoamérica realmente son muy agresivas con la mujer, ¿no? Venimos por lo general de países donde hay mucha agresión. La solución a eso no es masculinizarnos, la solución a eso no es
reproducir valores encima de una masculinidad tóxica, porque encima la masculinidad que yo reproducía no era una masculinidad virtuosa, era como algo súper tóxico. Y yo seguía autoagrediéndome a mí misma, ¿no? A través de esta nueva identidad adoptada, pensando que esta identidad era un escudo y me iba a proteger y finalmente me iba a mantener a salvo, cuando no. O sea, lo, lo único que nos mantiene a salvo es el discernimiento. Y, y yo no tuve discernimiento en ese momento y tampoco estuve con personas que creo que tengan discernimiento. No creo que la intención de estas personas, o al menos de las que yo conocí, sea mala. No creo que vengan desde un mal lugar. Sí siento que vienen desde un lugar con mucha confusión. Y yo estuve en un lugar de mucha confusión y hay un camino que uno puede ir que uno puede tomar para tener mucha más claridad, tener discernimiento y sentir la belleza sublime de lo que Dios nos hizo. Mujer, ¿no? Femenina, bella, pura. Dios nos hizo así. ¿Por qué vamos a querer ser diferentes? Y el ejemplo, ¿no?, está en nuestra madre que te llamó, que te invitó a regresar. Ahí está, mientras tú la pintabas y tú creías que te estabas inspirando en los paisajes y en los altares mexicanos, era ella que estaba obrando en la intimidad de tu corazón, recordándote esas virtudes tan maravillosas que Dios nos ha regalado y que en ella, en la Santísima Virgen María, se hacen tan visibles, tan reales, tan auténticos, tan tangibles, tan cercanos. En ella está la respuesta a encontrar nuestro verdadero rol y nuestra verdadera identidad en este plano terrenal, para luego ir a estar en la presencia de Dios. Ana, el dolor y las heridas siempre va a estar presente y van a estar presentes en nuestra vida a raíz de ese pecado original, por supuesto. No era el plan de Dios, fue el plan de nosotros, por esa voluntad, por esa libertad que Él nos dio. Y muchas veces terminamos recorriendo todos estos caminos que tú recorriste, huyéndole a ese dolor, sí, y culpando a Dios por ellos. O sea, porque vemos que todo sucedió por culpa de Él, todo sucedió porque la iglesia es la mala, porque ella nos impone y nos encadena. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está viviendo, que está atravesando por todo esto, que ha decidido darle la espalda a Dios precisamente porque el dolor parece ser más grande y porque no ha podido sanar esas heridas? Sí. Bien, buena pregunta. Me fui al pecado original por un momento. Ok, dependiendo de la personalidad de la persona, ¿no? O sea, la educación, a mí me acuerdo que un padre me dijo, la única forma de amar a Dios es conocerlo. Entonces, si bien sentís, no, uno le da las espaldas a Dios, Dios no nos está dando la espalda a nosotros. Y Dios está esperando todo el tiempo de que esta ovejita que nos fuimos corriendo así por la montaña y nos separamos del rebaño, está esperando ese regreso. Inclusive nos va a buscar, y a veces nos va a buscar con unas sacudidas muy fuertes, Nati, ¿no? Porque se hace notar, Dios se hace notar. Entonces está en entender que si bien nosotros podemos darle la espalda a Dios, que Dios no nos da la espalda a nosotros, uno, sería el primer punto. Dos, un ejercicio que hice mucho era, ok, yo sé que tengo esta forma de pensar, ¿no? Lo veo raro, que yo no era así antes, ¿no? Pero ok, lo entiendo, por un trauma, por lo que sea, pienso así ahora. Ok, ¿qué pasa si empiezo a leer o exponerme a cosas que son opuestas a esto que yo estoy profesando y que creo que es la verdad y la verdad? ¿Qué pasa si yo, no? ¿Qué pasa si leo un poquito de la Biblia? ¿Qué pasa? O sea, ¿tanto miedo nos da? No. O sea, vamos, somos curiosos, podemos leer la Biblia, podemos leer a San Agustín. Y primero puede ser por esa pequeña llamada del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra curiosidad de decir, tal vez hay algo, ¿no?, en esto que se ha sostenido a través de miles de años, tal vez hay algo ¿no?, que tenga una sabiduría. Y de la misma forma que yo pude ir al templo Hare Krishna a estudiar el Bhagavad Gita, ¿por qué no puedo agarrar una Biblia y estudiar la Biblia, por ejemplo?
Yo me acuerdo una vez que estaba contando, que estaba leyendo la Biblia, una persona con mucho, mucho dolor y mucho resentimiento a raíz de ese dolor dijo unas cosas muy feas, ¿no? Yo con los papeles de las hojas de la Biblia hago X y Y, no lo voy a repetir porque no es productivo. Yo digo, qué fuerte, o sea, si simplemente vemos a este libro como un libro, uno va a terapia para estudiar su propia historia, ¿no? Para estudiar qué pasó conmigo, porque qué pasó con mis padres, qué pasó con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis tatarabuelos. Uno va para atrás y ¿a dónde va? Si sigue yendo para atrás, ¿no? La Biblia es la base fundamental de nuestra existencia, sí, desde un punto teológico, pero desde un punto antropológico, desde un punto histórico. Entonces, entender la base fundamental de quiénes somos, de dónde venimos, eh, creo que es parte de hacernos humanos, en cierta forma. Así como tenemos la curiosidad de ir y leer y tomar artículos del periódico que se han escrito ahora, así vigentes, y tomar eso como si fuese la base fundamental de nuestra existencia. ¿Qué quieres tener como la base fundamental de tu existencia? Una teoría posmoderna que tiene 60 años, que no tiene prueba de éxito en absoluto en la sociedad, o querés tener como base fundamental. Y esto es algo muy práctico, Nati, que en un momento yo dije, ¿qué querés tener como una base fundamental de tu existencia que articula el axioma de la verdad en tu vida? ¿Querés tener el posmodernismo que nunca hubo prueba de que funcionó? O sea, o querés tener algo que año tras año, década tras década, no solo muestra su función terrenal, pero su función divina. Eh, es una fuente de protección muy grande en la iglesia. O sea, las iglesias, y me duele mucho ver cómo se están quemando las iglesias, cómo las iglesias están cerrando por falta de fondos. Yo digo, no, o sea, esta es como la ciudad de Dios, que la tenemos más allá de las fronteras, más allá de las culturas, más allá de los idiomas. Tenemos el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo podemos cuidar? O por ahí eso es irse, eso es como la tercera fase, digamos, del consejo. Nati, la primera sería tener curiosidad, desafía tu forma de pensar. Conmigo empezó también con Jordan Peterson, o sea, yo me acuerdo que en su momento tenía un roommate, éramos completamente opuestos, él era un chico argentino y él no tenía toda una concepción opuesta a la que yo tenía en ese momento, yo hiperfeminista, y yo dije, ok, yo estoy viviendo con él, tengo que entenderlo, quiero que haya armonía, quiero que haya cariño, paz. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a estudiar las cosas y a entender los conceptos de los que él habla. ¿Por qué? Porque al final del día o sea, somos hermanos sin ser hermanos, ¿no? Y ahí también empezó mi transformación en dejar esta idea de que estamos en un campo de batalla. No hay nadie que pelee. O sea, por más que nosotros creamos que podemos pelear contra Dios, no, no, no hay nadie que pueda pelear contra el ser supremo más supremo del mundo. Y el ser más supremo del mundo tampoco nos está invitando a vivir en una batalla perpetua, o sea, nos invita a vivir en este sacrificio perpetuo, en esta vida virtuosa. Pero justamente lo que Jesús nos invita es ama al prójimo. Practiquemos esta idea de amarnos, amarnos. ¿Y cuánto vale el amor? Lo suficiente cuando es el amor que Dios nos manda, ¿no? Este amor vale lo suficiente como para que yo sacrifique en mí todo lo que tengo que sacrificar para ser capaz de amar de la forma que Dios me lo enseñó. Y si eso significa que las ideologías no van, las ideologías no van. O sea, ¿entendés a qué voy, Dani? No sé cómo explicar, no, Dani. Sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, hay cosas que son más trascendentales y valores que son más trascendentales por los que, y ahí está donde restituir la jerarquía. Son valores mucho más trascendentales por los que vale la pena sacrificarse y por los que mirando la historia para atrás ha habido héroes y heroínas que se han sacrificado para poder vivir y poder hacernos e invitarnos a todos a vivir esa vida. Así es. Entonces, sí.
Eso, el consejo se me fue medio largo, Nati. No, pero muy útil y sé que llegará a esas personas que necesitan escuchar tu palabra, tu testimonio, tus experiencias, tu conocimiento. Ana, le agradezco mucho a la Sagrada Familia porque fue San José, la Santísima Virgen María y nuestro Señor el que ha permitido este encuentro virtual, pero un encuentro que sé que llegará a las almas que el Señor disponga y que dará los frutos que quiere dar. Tienes un testimonio de vida poderoso y lo vas a usar para eso, para la belleza, para la verdad y para el bien. Y con eso rescatar muchas almas. Me imagino que eres una mujer hoy en día de mucha oración y de mucha protección porque sabes a lo que te enfrentas. En el día de hoy, aquí estamos también con el rosario al lado. Así es. Muchas gracias por invitarme. Al principio me había dado un poquito de cosita, hiciste que este espacio de compartir y de abrir esta parte de mi historia que por lo general no la abro, sea muy ameno y me he sentido muy bien recibida, Nati, y las dos creo que también nos sentimos en presencia de Dios y protegidas por la Virgen, así que te agradezco enormemente que me hayas invitado y que A ti. también A ti. a contar. Somos hermanas en el Inmaculado Corazón de María, de eso tengo la certeza. Le pido a Dios que te siga bendiciendo y que te siga utilizando como Él quiere en unos tiempos tan turbulentos, de tanta confusión, de tanta, de tanta necesidad de escuchar la verdad, porque es eso, es esa búsqueda de muchos jóvenes de buscar, pero cuando buscan encuentran las respuestas equivocadas que no le permiten salir de esa oscuridad y de ese vacío que llevan por dentro. Tu testimonio sé que llevará mucha luz. Sí, y sé que algo que dice, ¿cómo es? Bishop Barron, que dice, Dios nos entra por la herida. Así que creo que mientras más turbulentos son los tiempos, más oportunidades hay de dejar a Dios que entre. Entonces yo sí siento que hoy también puede ser un momento de mucha conversión, de que volvamos a casa y de que volvamos todas las, así está como en mayor comunión, en familias, en comunidades, con la iglesia. Así que creo que hoy en día hay una invitación muy grande para que podamos volver y Así que es. podamos seguir construyendo la iglesia todos, 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 Porque todos. todos somos la iglesia. En lugar de estar criticando, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver en Y qué somos, estamos aportando. sí, y es lo más hermoso, o sea, nos juntemos, nos congreguemos, creemos y sigamos esta bella tradición teológica y esta bella relación con Dios también y que se la podamos dar a las generaciones que vienen para que sigamos creciendo en amor y en fe. Así es. Muchísimas gracias, querida Ana. Te mando un abrazo enorme. Dios te bendiga. Igualmente, Nati. Chao. Y a ustedes, gracias por estar viendo este espacio. Ya saben que si les gustó esta entrevista, dejen sus comentarios, compártanla, denle like. Así llegan estos testimonios y estas historias a más corazones y almas que necesitan escuchar ciertas palabras, reflexiones y acercarse de una manera más auténtica y más real a Dios. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan y así cada vez que se publique una entrevista les llegará una notificación. Dios los bendiga y muchas gracias por su apoyo.